Bienvenidos a Claves, esta vez desde Colombia. El entorno macroeconómico, la consolidación de las instituciones democráticas y el potencial de la región permiten a América Latina soñar con un esplendoroso futuro. Sin embargo, tiene un gran desafío. Debe hacer una gigantesca inversión en infraestructura. De ello depende el futuro de la región. Permítanme presentarme, soy Gonzalo Ernesto Cáceres de la televisión alemana y conmigo está en la conducción hoy día mi compañera Dayana Villota de RTBC. Muchas gracias, Gonzalo, gracias por esta importante invitación, gracias a todos. Y esta es una coproducción, los estamos saludando desde Bogotá. Este es un espacio que se está generando desde RTBC, Radio Televisión Nacional de Colombia, en compañía de la Deutsche Welle. Y por supuesto, y sin duda, este es un tema trascendental para el futuro de Latinoamérica. Así que quiero presentarles a nuestros invitados muy importantes, expertos el día de hoy. Nos acompaña el profesor Edgar Vieira Posada, profesor titular de CESA, bienvenido y gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Yo he estado siempre vinculado a actividades relacionadas con comercio exterior e integración. Lo he atendido tanto en el sector público como sector privado colombiano, en el sector internacional de integración y ya desde hace ya más de 15 años en la academia, desde donde hemos seguido también esta evolución sobre las necesidades de una articulación competitiva de Colombia en el mundo. Nos acompaña también un experto alemán, el doctor Matthias Reiser, de una empresa alemana muy importante, Kühne + Nagel. Así es, Matthias Reiser, director general de Kühne + Nagel. En total tenemos ya 10 años viviendo aquí en Colombia y Colombia es, sin lugar a dudas, un país con grandes oportunidades. Y nuestro tercer invitado, el profesor Gonzalo Navarro, es profesor de la Universidad Javeriana. Bienvenido y gracias por atender esta invitación. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho, me parece un tema muy importante. Yo he trabajado paralelamente entre la academia y la consultoría en todos los temas de ordenamiento territorial y urbano. Y desde luego, creo que las infraestructuras son los elementos cruciales para este desarrollo. Las infraestructuras son los instrumentos cruciales para un momento bastante importante que está viviendo la región, América Latina. Pero, ¿cómo definiría usted, profesor, este desafío que tiene Colombia y que tiene América Latina? Colombia hasta ahora ha manejado fundamentalmente relaciones comerciales solo en el ámbito latinoamericano prácticamente y con Estados Unidos. Pero en este momento se van a venir en 1 a 2 años toda una serie de desafíos y de retos en donde además de consolidar la integración con los países latinoamericanos, vamos a tener ya un TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea se espera que arranque a fines de este mismo año 2012, ya arrancó con Suiza dentro de EFTA, que es el otro proceso de integración europeo, estamos negociando con Corea del Sur, con lo cual sería un inicio también de trabajar esta región del Asia-Pacífico a la que seguirá Japón, China y Singapur. En fin, hay una cuestión nueva para Colombia que hasta ahora solo había enfrentado la problemática con sus vecinos y que en este momento pasa a afrontar su inserción en el mundo. Un cuadro muy especial, el de Colombia, pero también una situación que se ve de alguna manera reflejada en las aspiraciones y deseos de otros países que también tienen que hacer una gran inversión. ¿Qué dimensión tiene que tener esta inversión? La inversión yo creo que hoy en día la podemos focalizar en unas 3 áreas latinoamericanas. Por un lado tenemos a Brasil, al fin y al cabo como país emergente y como potencia mundial, figurando ya dentro del BRIC, que tiene su propio proyecto de inserción mundial. Luego tenemos la experiencia chilena de muchísimos años de haberse insertado el mundo y con la cual Colombia hoy podría jugar de manera muy clara al lado de Perú, de México, Costa Rica y Panamá. Estas 6 naciones que están conformando un proceso nuevo, que es el de la Alianza del Pacífico, son las que, en mi opinión, no de manera individual, sino ahora poniendo toda la problemática en conjunto, deben articular acciones de los 6 países para desarrollar su infraestructura, para trabajar su promoción de comercio exterior, para llegar a nuevas áreas como la del Asia-Pacífico, donde Colombia en particular no tiene ninguna experiencia, sí la tiene Chile, sí la tiene Perú. Entonces ahí hay para mí un área clave
de inserción de Colombia, trabajar con estos países. ¿Qué sucede, profesor, al interior de Colombia? De pronto, dentro de nuestros gobernantes, políticamente puede decirse que son cortos de vista o que no contamos con los recursos a nivel interno para enfrentar, digamos, todas estas obras de infraestructura y sacarlas adelante. A ver, yo pienso que ambas son elementos que están puestos sobre la mesa. Primero, un descuido de nuestros gobernantes en una visión futurista y de desarrollo, mirando esa riqueza que tiene el país, y un desaprovechamiento de entender toda esta riqueza como un vínculo con el mundo, como un elemento que abarca la oferta hacia el mundo. Pero un descuido muy fuerte en términos de la preparación interna del país, y no lo diría solamente de Colombia, yo lo diría de todos los países latinoamericanos, especialmente de los 6 países de los que está hablando Edgar. Y es que no tenemos no solamente una infraestructura de vías, una infraestructura de puertos, una infraestructura aeroportuaria, sino una infraestructura de soporte que le permite a la población insertarse y ofertar dentro de eso opciones de trabajo, opciones de desarrollo con tecnologías desarrolladas. De pronto estamos también los mismos colombianos un poco cortos en reconocer todos estos recursos con los que contamos y sabernos vender mejor a nivel internacional. Probablemente nosotros no tenemos un reconocimiento de la riqueza del país, y es un elemento que debe ampliarse en la base, que sea reconocido como tal por nosotros mismos o por los países de esta parte de América que están involucrados en un mercado nuevo, en unas nuevas posibilidades, pero que nuestras preparaciones siguen estando vistas solamente desde la academia tradicional, y no de mirar cuál es esa inserción que hay que hacer para dar apoyo. Desde luego nosotros no vamos a ser los únicos que vamos a desarrollar esto, es la asociación entre países, la asociación entre entidades, las que va a producir, digamos que este cambio mundial que se está viniendo encima, que a todos nos está arrollando, pero que tenemos que hacerle frente. Un cambio mundial que, para que sea realmente efectivo, tiene que colocar al hombre en el centro de la atención, a cada una de las personas. Y en el caso de nuestra región, América Latina, vemos un crecimiento gigantesco de la población. Se dice que al año 2025 vamos a tener la 4ª población del mundo después de China, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. ¿Cómo ven los europeos esta realidad latinoamericana en cuanto a infraestructura y a las posibilidades de un entendimiento en este campo? El gran reto que tenemos aquí en Colombia es precisamente la infraestructura o la falta de infraestructura que tenemos. Colombia, y muy aparte de las posibilidades internas, la riqueza interna que tiene otra gran ventaja a nivel mundial, y es su posición geográfica. Es el único país en Sudamérica con 2 océanos, en el Pacífico y el Mar Caribe, y la cercanía también con el Canal de Panamá brinda grandes oportunidades para Colombia en el comercio internacional. El problema de Colombia es que aquí no tenemos autobahn como la tenemos en Alemania, no tenemos una vía férrea, no hay transporte fluvial. Entonces, todo eso son grandes retos. La economía está creciendo año tras año, creciendo a un ritmo muy importante, pero si no invertimos en el tema de infraestructura, Colombia va a dejar de crecer. ¿Existen esas posibilidades de cooperación entre Europa y América Latina en cuanto a este tema, por supuesto, de infraestructura? Proyectos hay. Tuvimos recientemente visitas de Alemania, el ministro Rainer Bomba, con una delegación de gente experta en la construcción de túneles, autopistas, puentes, y cada vez más gente, y no únicamente de Alemania, está viendo en Colombia ese gran rezago en infraestructura que a su vez son grandes oportunidades de inversión. Gran rezago que también a la larga es un gran negocio, conveniente para todos, depende cómo se desarrolle, desde luego. Ahora bien, no deberíamos entender que es necesario hacer una inversión cuanto antes, una inversión en lo posible, estudiada naturalmente, analizada previamente, y al mismo tiempo pensando en que si esto no se hace pronto, cada día que venga va a ser cada vez más caras y más difícil de implementar. Ahora bien, ¿cómo se plantea Colombia este desafío?
¿Cómo se está analizando en este momento desde el punto de vista del Estado, pero también desde el punto de vista de los científicos? El problema de Colombia es que está llegando con mucho retraso a tener ya algo de claridad sobre el tipo de inversiones y de proyectos que debe desarrollar en materia de infraestructura. Como todos sabemos, el proceso de globalización se generalizó hace ya más de 20 años y Colombia reformó su sistema proteccionista de muchas décadas, comenzando los 90. Sin embargo, no hizo nada en infraestructura. Inclusive en el año 91, en el gobierno Gaviria, que hubo que acelerar el proceso de apertura económica, pasamos al siguiente gobierno del presidente Samper y todavía los planes de infraestructura que manejaba el Ministerio del Transporte se referían solo a acciones locales dentro de Colombia, cuando ya estábamos asumiendo unas aperturas frente al mundo que implicaban incremento de volúmenes de comercio exterior, tanto de exportación como de importación. Cuando vino la negociación con los Estados Unidos en la década pasada, porque recordemos que fue una negociación finalizada en el 2006, que apenas ahora 2012 va a entrar a operar, se trabajó por planeación nacional en todos los departamentos del país la identificación de las necesidades concretas en materia de infraestructura. Eso fue conocido como la agenda interna. Le permitió inclusive a Planeación Nacional conocer región por región qué era lo que se necesitaría en materia de infraestructura. Lamentablemente vino la congelación de la aprobación del TLC con los Estados Unidos y Colombia descuidó el haber ido trabajando ya en esa agenda interna. ¿Y cómo ha superado ese pasado negativo desde el punto de vista de los proyectos futuros? ¿En qué están ahora? El cierre de estas negociaciones en estos 2 años. En estos 2 años ya la realidad a enfrentar, no solamente ya con Estados Unidos, sino con la Unión Europea, con Asia Pacífico, más el resto de América Latina, puso a Colombia contra la pared. Por eso Colombia hoy, si usted le pregunta a cualquier sector de cómo se siente frente a los TLC, el primer punto que le va a decir de debilidad es la debilidad en materia de infraestructura. Entonces, esto ha llevado ya al sector público y privado colombiano a buscar por fin una serie de planes en la materia. Lo que pasa es que más adelante me pienso referir a que este es un país que todavía ha tenido mucho temor a medírsele a megaproyectos. Manejamos cositas chiquitas, puntuales, para arreglar el día a día. No hemos logrado proyectarnos con obras de envergadura como las que podré comentar más adelante. No es el único país al cual le ha pasado esto, ¿no? En la medida en que avancemos en este tema de infraestructura a nivel interno, ¿qué otros campos se van a ver beneficiados? Porque eso también es muy interesante para ese, de pronto, golpe a nivel económico que puede surgir y que puede favorecer a los colombianos. A ver, yo creo que esa es una gran pregunta que nosotros tenemos que hacer y la tenemos que hacer en términos de comprender para mí 3 escalas. 1, ¿qué significa Colombia a nivel global? 2, ¿qué significa Colombia para Latinoamérica o para la América del Caribe? Y otro, ¿qué significa esto para Colombia internamente? El pensar en esto hace que midamos muy claramente los beneficios para dónde van. Hoy, como decía anteriormente, hay una riqueza muy grande. Hay unos productos de exportación y unas cadenas productivas que están teniendo un mercado que no es lo suficientemente fuerte, amén del tradicional café o el carbón que se nos ha convertido en una fortaleza muy grande. Pero hay muchos otros campos, pero que no hemos querido profundizar sobre ellos. Yo creo que el temor al no tener recursos económicos, dinero como tal, le ha permitido al gobierno frenarse y tener temor ante todas estas expectativas. Es allí donde yo creo que tenemos que tocar con mayor fortaleza para involucrar a la totalidad de la población y no que se convierta solamente en la participación de recursos para unas grandes empresas, digo grandes empresas en términos son grandes para nosotros, pero probablemente no son tan grandes para el mundo. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento que vamos a tener allí y hasta dónde ese efecto económico va a llegar a la población
digamos, de menos recursos del país. Si lo hablamos coloquialmente, el trabajo en equipo es muy importante y esa transversalidad de pronto de una gran inversión en diferentes campos, pues logrará que todo empiece a surgir, ¿no? De alguna u otra forma Claro, y yo creo que se vea el resultado. Indiscutiblemente todo el trabajo interdisciplinario es importantísimo. El equipo no solamente debe ser al interior de Colombia, el equipo debe ser una extensión mucho más amplia, pero con claridad de negociación, porque es otro de los elementos que nos hace falta. Una claridad en el sistema de negociación, que realmente el beneficio llegue a las diferentes escalas de la población nacional. Hablábamos recién del factor demográfico, porque cuando se habla de infraestructura, la mayor parte de las veces la gente entiende por eso de construir carreteras o construir autopistas. Pero nos encontramos en América Latina con una realidad bien interesante y también aquí en Colombia, en el sentido de que cada vez crecen más las ciudades. Se observa que más bien la población tiende a concentrarse en sectores urbanos y hay ciudades que están creciendo de forma gigantesca, por ejemplo, Bogotá. ¿Cómo ven los europeos esta realidad y cómo asumieron en su momento los alemanes esta problemática? Bueno, el tema, como ya lo habíamos mencionado, tenemos tanto en las ciudades problemas de infraestructura, las vías, como lo tenemos de los puertos hacia las ciudades. Por ejemplo, vemos el tema en Alemania. Tenemos 18.000 kilómetros de autopistas. En Colombia tenemos únicamente 900 kilómetros de autopistas y esas ni siquiera es un tramo de 900 kilómetros, tenemos 5 kilómetros aquí, 10 kilómetros acá. Y si vemos el área de Colombia, es 3 veces más grande Colombia que Alemania. Entonces, las distancias, por ejemplo, de Hamburgo a Cartagena, nos demoramos 15 días en un barco. De Cartagena a Bogotá nos demoramos 3 días, pero el flete de Hamburgo a Cartagena vale la mitad de Cartagena a Bogotá, por precisamente esa falta de infraestructura. Adelante, doctor. Si puedo agregar algo, con una particularidad que tiene Colombia frente al resto de las naciones suramericanas en particular. Los Andes vienen de manera homogénea desde el sur. En Colombia se divide en 3 ramales, en 3 cordilleras, lo que hace mucho más difícil la interconexión física. En segundo lugar, la mayoría de los países suramericanos tienen a su población concentrada en la costa, o sus empresas productivas para el comercio internacional están en la costa. Aquí no, aquí el grueso de la producción está en el interior. Luego Colombia tiene que asumir inclusive unos extracostos de movilizar equipos, maquinarias, insumos al interior, transformar y volver a llevar a fronteras y a puertos. Entonces, ahí hay un elemento favorable cuando usted tocaba el tema de ciudades, en el sentido de que mientras para otros países latinoamericanos el reto va a ser poblar sus territorios, Colombia en cierto sentido, la mitad de su territorio ya está poblado, porque es un país de ciudades. Pero a su vez, ese país de ciudades al interior le crea hoy, en materia de infraestructura, unas dificultades mayor para su desarrollo. Y nuevos desafíos, evidentemente, en todos los campos. Pero claro, los desafíos hay que enfrentarlos, como se dan. Uno desgraciadamente no los puede elegir, la diversidad es bastante grande entre las distintas naciones. Pero antes de pasar si me permites, Dayana, claro que sí. Hay un tema que yo creo que internacionalmente también es importante, que no lo hemos tocado, y es que Colombia ha tenido que combatir con una situación de violencia interna bastante grave. Yo tengo la impresión de que está saliendo de eso. Yo no sé cómo lo ven los inversores extranjeros, cómo ven ustedes la situación del país en este momento y cómo ven esta seguridad que al parecer está dando hoy día Colombia para los inversores extranjeros y en general para los grandes negocios. Totalmente. Nosotros llevamos aquí 10 años y si uno ve para atrás la situación, hace 10 años uno estaba prácticamente encerrado en las ciudades, no podía o no quería salir de las ciudades por el riesgo al secuestro. Hoy en día eso es tema del pasado. Entonces lo que vemos aquí, si podemos hacer una comparación, yo veo en este momento Colombia como Alemania en 1950. ¿sí? Entonces Alemania salía de la Segunda Guerra Mundial,
las autopistas dañadas, no había ferrocarril, no había transporte fluvial. Eso es ahora Colombia. Estamos saliendo de un conflicto interno, la seguridad ha regresado, con eso la confianza al inversionista extranjero, y ahora estamos precisamente ante ese reto, ante esa situación histórica de construir esas autopistas que nos faltan, construir las vías férreas, hacer fluvial el transporte de manera masiva. Esas son grandes oportunidades que vemos nosotros como empresa europea acá en Colombia. Interesante que un alemán se identifica, prácticamente está hablando como un colombiano, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos ya dos con hijos, 10 años nacieron también de estar aquí, acá. Tenemos 2 rolitos, 2 colombianos, nacieron acá en Bogotá, nos sentimos ya muy colombianos. Es importante para los colombianos, por supuesto, volver a conquistar como mercados internacionales con respecto al tema de la violencia que tocaba Gonzalo, porque es volver a creer, ¿no es cierto?, en nosotros, en lo que tenemos, en nuestros recursos, con la gente que contamos. ¿Qué otros campos, dentro de lo que usted conoce, se puede empezar a cooperar con países como Alemania o con Europa y América Latina? Nosotros aquí vemos, aparte del tema de infraestructura y logística, vemos aquí un gran potencial en calidad humana. Si nosotros comparamos el costo de un trabajador aquí en Colombia y el nivel educativo, es mucho superior al de otros países, o si lo vemos de otra manera, es mucho más barato el costo de un empleado colombiano que el de un empleado en Alemania. Entonces vemos aquí un gran potencial con el talento humano acá en Colombia. Y estamos también ahí con unos proyectos muy interesantes de cooperación en nuestra empresa, de mandar gente de Colombia a Alemania, ¿sí?, alemanes aquí a Colombia, para que precisamente ese Haya un intercambio, claro. se dé. Porque igual esas capacitaciones y esas formaciones también en otros países, pues digamos que nutren y aportan mucho a todos estos temas. Sí, lo importante es que eso se abra realmente, que no se vuelva solamente pequeños clústeres de una empresa que manda a sus trabajadores a especializarse, sino cómo logramos abrir mucho más eso para que la competencia, ¿sí?, sea mucho más equilibrada y además sea apropiada, porque los países latinoamericanos no podemos seguir esperando que los demás vengan y que nosotros esperemos a que hagan. No, es como entre los dos podemos construir esos elementos. De eso se trata la cooperación, ¿no? Yo tengo un eslogan cuando hablo con mis estudiantes alrededor del significado de nuestro futuro. Y yo les digo, la posición de nuestros países latinoamericanos es que el pasado de los países desarrollados es el futuro de los países subdesarrollados. Y esa es la brecha que tenemos que cortar. Tenemos que convertirnos realmente en un soporte cuya visión vaya más allá de lo que hasta hoy hay. A pesar de la importancia que tiene el tema de la infraestructura, y sobre todo de cara al futuro, hasta ahora el tema no ha sido un prioritario para el sector científico, para las universidades. Recién se han empezado en los últimos años a buscar soluciones, la investigación académica ha crecido. ¿Han cambiado las cosas? ¿Qué papel está jugando la universidad y los científicos en la proyección de modelos para superar los desafíos de los cuales hablábamos antes? Pues ya existen varios, inclusive centros formalmente organizados para estudiar este tipo de problemática. Cada vez hay grupos interinstitucionales que están en condiciones de apoyar los esfuerzos, bien sea del sector privado o del sector gubernamental, para concretar precisamente esos proyectos, porque en la medida que la academia estudia estos problemas de inserción internacional, el tema de infraestructura inexorablemente aparece en primer plano. Pero yo creo que el aporte importante de la academia ahí ha sido además tomar de algunas ideas que se han venido planteando, algunas referidas a proyectos, como decía ahora, de gran proyección. Concretamente, tuvimos oportunidad con Gonzalo en el pasado de desarrollar una serie de foros en los cuales personajes del sector privado tuvieron oportunidad de exponer y de plantear proyectos que se salen de la visión hasta ahora tradicional de los gobiernos para arreglar el problema. Aquí cada que estamos mencionando infraestructura, pues hablamos de carreteras, ferrocarriles, ríos, los fluviales, etcétera, pero para Colombia es fundamental la parte portuaria.
En la parte portuaria, este es un país que no tiene puertos de aguas profundas. El desarrollo y crecimiento hoy en día de los buques portacontenedores va cada vez adquiriendo un nivel en el cual simplemente los puertos colombianos van quedando marginados. Para decir algo, los conocidos como buques Panamax, porque podían pasar por el canal de Panamá, que ya llevaron a Panamá ahora a hacer su ampliación, de aquí al 2015 a ver si le da paso a otros buques más. Pues es tal el crecimiento, por ejemplo, de buques portacontenedores, que hoy ya están navegando y están en construcción buques que ya ni siquiera van a poder pasar por el canal ampliado en Panamá. Entonces, la academia ha buscado eso, salirse del molde simplemente de un sector privado que plantea sus necesidades y un sector público que dice algo al respecto y tratar de ir más allá. Y le doy 2 ejemplos. En materia férrea, este es un país sin ferrocarriles. Aquí hubo una línea conectando esos 2 bellos mares a los cuales pertenecemos, Buenaventura-Santa Marta, y hace más de 25 años hubo un desbordamiento del río Cauca, al sur de Antioquia, a la altura de La Feliza, se llevó la bancada y este país se dio el lujo de nunca volver a hacer esa reconexión. O sea que hace 25 años estamos con 2 ramalitos, un ramalito de La Feliza, que es en el centro del país que va a Buenaventura sobre el Pacífico, y otro ramalito que de Puerto Salgar, aquí cerca a Bogotá, sube hacia el Mar Caribe. Pero hay elementos más graves. Colombia es uno de los únicos países que quedan en el mundo usando ferrocarril de trocha angosta, lo cual nos limita inclusive en la renovación de equipo férreo. En el mundo ya no se hacen locomotoras para una trocha angosta, sino para trochas anchas. Y en la mejora, supuestamente ahora, de respuesta a los problemas de infraestructura, pues la propuesta de volver a otorgar eso en licitación se había planteado técnicamente otra vez en términos de trocha angosta. En este momento, modestia aparte, por las presiones que logró hacer la academia, el Ministerio del Transporte ya está estudiando la posibilidad y conveniencia de pasarse a trocha ancha. Una buena para noticia. Dar un ejemplo desde el punto de vista de aportes de la academia. Una buena noticia. ¿Cómo continuar, o mejor, a falta de recursos por parte del Estado y cuando se presentan este tipo de ejemplos, como usted lo acaba de mencionar, profesor, el sector privado empieza a tomar un papel muy importante, cada vez más importante? ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas de ese papel que cumplen ellos? Yo lo primero que creo es que la plata existe. Yo creo que la plata no es que no exista. El problema está en términos de la decisión. La capacidad del Estado de tomar decisiones y enfrentarse a estos problemas. Entender que no podemos seguir viendo el país por pedazos. Creo que Edgar ahorita decía una cosa para mí muy importante, y es entender que el punto más importante de conexión global son los puertos. ¿Por qué? Simplemente porque por el agua puedo llevar más carga a menos costos. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos? En términos de inversión, no tenemos la plata, pero tenemos socios, podemos crear socios. Y esos socios son los que de alguna manera nos van a permitir desarrollar rápidamente esto, pero no nos podemos quedar pensando en esto. Si no lo hacemos ya, no vamos para ninguna parte. Y hablar, por ejemplo, de 2 cosas que todo el mundo se asusta, es hablar de 2 puertos de aguas profundas cuando lo único que tenemos es una playa, no playa turística, sino unos puntos que nos permiten convertir un gran land bridge o un puente terrestre en el puente más corto terrestre que existe sobre la Tierra, que es conectar el Mar Caribe con el Mar Pacífico, para abrir 2 campos. Uno, la conexión Europa-Asia, pero además abrirnos hacia el Asia y abordarlo rápidamente. Una propuesta que lleva ya 25 años, tal vez, Edgar, que nadie ha querido tocar porque tiene un costo político, desde luego, pero no un costo político negativo. Creo que es un costo político de mucha imagen. Todos los países con riqueza
y que utilizan ese canal, el canal de Panamá, y que ya no pueden utilizar en los grandes contenedores, en los grandes barcos de contenedores, tienen la oportunidad de hacerlo. Y hay la oportunidad de hacer ciudades, y hay la oportunidad de desarrollar industria que uno tiene que entenderla en las escalas, como decía ahora. ¿Para qué nos sirve ahora? ¿Sí? Esos puertos, probablemente no para sacar la cantidad de productos que tenemos hoy. Bueno, el problema no es hoy, el problema es que esto va a ir creciendo y desarrollándose en el tiempo, y eso es lo que tenemos que ir configurando. Tener esa proyección, ¿no? Exacto. A futuro. Que es lo y más aprovechar importante. la oportunidad del recurso internacional en términos de beneficio nacional y de alguna manera de beneficio del norte de Sudamérica, digámoslo así. Ir más allá. Sí. Ahí hay y soñar con los pies bien puestos en la tierra y con visión de futuro, evidentemente. Ahora bien, recién hablábamos de el Panamá, de los buques post-Panamá, de la importancia de los puertos. Ustedes han visto, al parecer, también esa situación con una visión de futuro. Han hecho una ampliación en Cartagena, Kühnel-Nagel, están pensando directamente en el canal de Panamá. ¿Qué visión es la que tiene la empresa de ustedes, Kühnel-Nagel, de cara al futuro de esa zona y al futuro de los negocios en esa región? Totalmente. Nosotros como Kühnel-Nagel hemos puesto un primer centro de distribución en el puerto de Contecar, en Cartagena, que es manejado por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Gente con mucha visión. La misma Sociedad Portuaria de Cartagena está invirtiendo más de 500 millones de euros en la expansión del puerto. Como usted decía, el problema que tiene Colombia es que los puertos no tienen el dragado suficiente para recibir estos grandes barcos. Entonces se está dragando la profundidad de los muelles de 12 a 18 metros para que estos grandes barcos lleguen. Nosotros como Kühnel-Nagel hemos puesto, como les dije, en octubre del año pasado, pusimos un primer centro de distribución de 10.000 metros cuadrados en conjunto con la Sociedad Portuaria. Este primer almacén ya prácticamente está lleno y no tenemos ni siquiera un año de haberlo puesto. Estamos ya en este momento, se aprobó ya la construcción del segundo terminal, son otros 10.000 metros cuadrados, y si nosotros vemos a futuro, para el 2015, justamente cuando entra en vigor el nuevo canal de Panamá, nosotros ya habremos puesto 40.000 metros cuadrados de centros de distribución para que clientes que hoy en día quieran vender a Colombia o a la región desde Alemania, pongan sus stocks, sus productos en Colombia, y ya de aquí están más cerca al cliente final para la distribución. Es interesante este ejemplo de inversión privada, sobre todo por la importancia que tiene la inversión privada de cara al futuro, un tema que todavía no hemos tocado. Pero antes de entrar en eso, yo quería recordar algunas cifras de la CEPAL. En el primer lustro de los 80, la inversión en infraestructura de los países en América Latina ascendió a un 3,7% del Producto Bruto Interno. En el segundo lustro de los 90 se redujo a 2,2%, y los siguientes 5 años se ubicó en 1,5%. Esto significa que hay una disminución considerable en materia de inversiones del Estado latinoamericano en la infraestructura en la región. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe eso? ¿Falta de visión? ¿Falta de capacidad de los políticos para entender cuál es la realidad y el futuro de los países? ¿O simplemente no hay dinero? No, es que los países han estado dándole prioridad a otros sectores. Entonces la participación en la torta de la infraestructura va desapareciendo, porque en cambio el lastre, la dificultad y la demora que han tenido los gobiernos norteamericanos es en definir claramente programas concretos de infraestructura. Entonces hoy en día hay algunas herramientas. Uno es con el sector privado poder concretar ya la traída de capitales que no tienen los estados latinoamericanos. Colombia, el Estado colombiano, no tiene recursos con que solucionar las limitaciones de infraestructura. Esto no se puede hacer sino con el capital privado internacional. Es a través de sistemas de concesiones, donde no solamente vengan a construir, sino a mantener y operar esas obras de infraestructura los distintos capitales privados del mundo. El problema es que ya hoy en día hay muchos capitales privados interesados, pero como no encuentran en los gobiernos la suficiente claridad sobre el tipo de proyectos a desarrollar, entonces pues mucho potencial inversionista
llega con el deseo, pero no logra materializarlo en proyectos tangibles. La esperanza es que ya este papel de América Latina de insertarse al mundo, que empieza como a tomar importancia en distintos gobiernos, por fin permita definir ese tipo de proyectos de infraestructura. ¿Cómo vender ese tipo de proyectos a nivel internacional? ¿Cómo vendernos como país para que los inversionistas, yo sé que existen muchos que ya están interesados, pero otros que no conocen, que puedan llegar a nosotros? Creo que en este momento las relaciones internacionales entre empresas privadas y grandes empresas, digámoslo así, que tengan funciones diferentes, es la explotación, es la logística, es lo que va a empezar de alguna manera a regular esta situación. O sea, los países como nación en sí mismo van a dejar de tener ese protagonismo. Por eso es tan importante, y vuelvo nuevamente a lo que decía anteriormente, a la negociación, entender qué significa la participación Estado-privado y cómo ese Estado-privado no solamente se hace al interior del país, sino cómo eso realmente abre el abanico para que eso que antes nosotros llamábamos mi país, ya en términos económicos no es mi país es mi país en términos sociales, diríalo así. Yo lo diría de esa manera, pero en términos económicos eso es otra cosa. Y esto cada vez más va rompiendo esas barreras. Entonces tenemos que prepararnos también para eso. Y nosotros no somos muy conscientes, creo, de esa situación. Creo que en el mundo en general no es tan consciente, pero eso está empezando a pasar. Ya no hay países que no tengan de alguna manera relación con la empresa privada, que es la que de alguna manera genera la red global. Esa falta de conciencia, qué pena Gonzalo, sucede porque hay falta de un líder para esa conciencia que debe existir. No, yo no pienso que es un problema de líder. Primero creo que ya los líderes por sí mismos no existen. Lo que existen es unas condiciones grupales de producción o de comercialización o de alguna manera de estabilización de esto que de alguna manera en los tiempos pasados desestabilizamos todos y estamos buscando una estabilización. Una estabilización a casi 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra. Porque ya no es un problema de yo tengo esto, hago esto y estoy solo ahí. Ahora, ¿esto qué repercusión tiene en la organización social y en la productividad social? Pues en este momento hay algunos paradigmas del desarrollo endógeno. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos en pequeñas comunidades asociativas para hacer la competencia en el mundo? Estas, para mí, son las mayores preocupaciones. Yo lo digo, tenemos que hacer la infraestructura se puede hacer, pero ¿y eso cómo lo vamos a manejar? Pero sobre la mención que hace Gonzalo de liderazgo, y sin nombrar países, creo que si miramos alrededor en Sudamérica, aquellos países que han pretendido hoy salir adelante simplemente alrededor de liderazgos son los que más atrás se están quedando en el desarrollo. En cambio, los que están buscando crear institucionalidad, crear condiciones a la inversión, garantizándole seguridad a esa inversión, organizando la adjudicación de las concesiones mediante contratos donde las cláusulas de en qué momento se desembolsa el dinero, previos estudios y demás se logran hacer, es lo que están corrigiendo los demás países que sí están buscando la inserción internacional. Entonces es esa institucionalidad, esa regulación sobre los contratos de asociación, esa garantía a la inversión extranjera, la que va a crear los mecanismos y las condiciones para que estos intereses que hay de empresas privadas del mundo de poder invertir en Latinoamérica y en Sudamérica en infraestructura se atrevan a hacerlo. Hoy es que no sienten que tienen con quién definir esa operación. En la medida que concretemos esas variables, se atreverán a hacer la inversión. Yo quería ir a otro punto. Indudablemente quizás los esfuerzos de un país como Colombia tienen que ver también con la necesidad de darse un mercado latinoamericano amplio. Por ejemplo, ¿por qué Alemania tiene éxito en Europa? Tiene éxito porque tiene un mercado europeo con el cual puede trabajar. Ese mercado en América Latina no existe. Pero
ustedes que son una empresa internacional y que tiene operaciones en toda América Latina, ¿ven que los problemas que tiene hoy día Colombia también se reflejan de manera similar en otros países de América Latina? Hoy en día en la Comunidad Europea uno va por la autopista a 150 kilómetros por hora y cruza de un país a otro. Ya no hay aduanas y hay carreteras de 4 carriles. Nosotros, por ejemplo, aquí en Sudamérica, y no solo Colombia, tenemos una frontera común muy grande con el Brasil, ¿ya? Pero no hay una opción para irse uno en carro o con un camión de Brasil a Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer acá en Sudamérica? Irnos con un barco de Santos hacia Cartagena, 14 días, nos demoramos lo mismo de ir de Hamburgo a Cartagena que de Brasil a Cartagena. Eso es imposible. Necesitamos aquí en Sudamérica desarrollar, no solo en Colombia, sino dentro de todos los países, una red de carreteras que interconecten Sudamérica. No existe hoy en día. Profesor, adelante, ¿qué podemos concluir ya para ir cerrando este tema? Que sé que podemos quedarnos aquí mucho tiempo hablando sobre él, pero ¿qué podemos decir puntualmente? Uno, concretar proyectos de envergadura, de importancia, que no sean solo para arreglar el problema inmediato, sino que concibiendo el futuro y las necesidades que se van a tener de inserción con el mundo, haya unos megaproyectos que permitan salir de ese retraso. Segundo, concretar esa institucionalidad de la cual venía hablando antes, para poder ya discutir esos megaproyectos con el sector privado internacional y que el sector privado internacional se vincule en estos espacios. Pero esos mismos proyectos de infraestructura, en mi caso de integración, cierro diciendo que además tenemos que concretar la integración. Nosotros llevamos 60 años intentando integración al tiempo con Europa, ellos van finalizando la suya y nosotros todavía pensamos que el solo libre comercio nos lo va a arreglar. No, es que si no tenemos escenarios de mercados comunes que permitan manejar unos espacios económicos ampliados, no vamos a tener las condiciones para que esta infraestructura y estos negocios internacionales funcionen. Muchas gracias a todos, muchas gracias por esta conversación, por estas ideas que aquí han surgido. La necesidad de establecer una infraestructura moderna y adecuada es uno de los más grandes desafíos que tiene América Latina. Pienso que estamos en condiciones de asumirla, pero hay que asumirla ya. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.